Compañeros, mi nombre es José Eduardo López, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este video corresponde a la unidad 1, herramientas de control de la materia Ingeniería de Proyectos, impartida por el profesor Juan Tomás Morán. Este video lleva por nombre Resultados de aprendizaje de la unidad 1. Soy del grupo ITA 48 de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. A continuación se va a explicar cómo realizar los histogramas, gráficos de Pareto, diagramas de causa y efecto, diagramas de dispersión y correlación y el control estadístico para un caso práctico. Dicho caso es monitorear el peso de 75 personas adultas para ayudar a mantener su peso o, si es que se requiere, ayudar a reducirlo para que se encuentre dentro de su rango dependiendo de la edad. Mediante las herramientas de calidad y los gráficos de dispersión se mostrarán los datos proporcionados por el Centro de Salud de la Comunidad de Obrajuelo, Guanajuato. Se comenzará explicando qué es un histograma. Son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. No se pueden elaborar con atributos, sino con variables medibles tales como peso, temperatura, tiempo, etc. Se requieren tener los valores que se colocarán en el eje X y el eje Y. Son los valores que servirán para realizar nuestro histograma. Una vez que se tienen bien definidos cuáles son estos valores, se procede a colocar en el eje X el rango sobre el cual se encuentran contenidas nuestras variables, que para nuestro caso es peso, y en el eje Y el número de variables o personas que se encuentran dentro de este rango, como se puede apreciar a continuación. En la imagen de la izquierda se pueden verificar los valores que se colocarán en el eje X y el eje y en la imagen de la derecha los histogramas, se muestra el histograma ya terminado y personalizado dependiendo de los colores que requiera o que más le agraden al usuario. Cabe mencionar que los histogramas se pueden crear a partir de una gráfica de barras. Si este es el caso, se debe de buscar la forma de eliminar los espacios entre las barras para que cada una quede de manera consecutiva. Diagrama de Pareto. Es una técnica para graficar sencilla, en la cual se clasifican aspectos de orden de mayor a menor frecuencia. Están basados en el principio de Pareto. Este diagrama también es llamado curva cerrada o de distribución ABC. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras. Una vez que se tienen las barras acomodadas de esta manera, se procede a calcular cuál es el porcentaje de cada una de las casillas. Esto debido a que los diagramas de Pareto trabajan con porcentajes. Se procede a crear el gráfico, utilizando los porcentajes para visualizar que efectivamente se colocaron en orden descendente, pero se adiciona una gráfica de líneas sobre las barras. Los porcentajes de cada barra se van sumando, como se puede apreciar a continuación. Aquí se muestran los datos acomodados de mayor a menor, con porcentajes de cada uno de los intervalos y la suma de cada porcentaje hasta obtener el 100%. En la imagen de la derecha se puede apreciar el diagrama de Pareto. Para crear el diagrama de línea anaranjada, se procede a colocar los porcentajes. Como se puede apreciar, el primer porcentaje es 24. Para obtener el segundo porcentaje, a ese 24 se le suma el 20% de la segunda barra, lo que da el 44, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Diagrama causa y efecto. Es la representación de varios elementos o causas de un sistema que puede contribuir a un problema. El efecto fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado por su parecido con el esqueleto de un pez. Para crear el diagrama de causa y efecto se debe de identificar cuál es el efecto que se quiere lograr a un futuro, y después se debe de colocar un eje central sobre el cual se colocarán los recuadros que contienen las causas o acciones que debemos realizar para lograr nuestro objetivo. A estas flechas que se conectan con el eje central se les conoce como espinas de pescado. A cada uno de estos ejes se pueden agregar más detalles o acciones más detalladas que se conectan a las espinas de pescado. Aquí se puede apreciar el diagrama de causa y efecto con cada uno de los recuadros que contiene cada una de las acciones o causas que se van a ejecutar para obtener nuestro objetivo.
Diagrama de dispersión y correlación. Es una gráfica que permite mostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre las magnitudes o parámetros de problema e identificar de qué tipo es la correlación. Hay tres tipos de correlación: positiva, negativa y nula. Para realizar el diagrama de dispersión se requieren agrupar los datos de los que se tengan de mayor a menor. Para que estos valores se puedan agrupar colocando los valores en el eje X y el eje Y. Los datos que se colocarán en el eje X son los valores que constituyen el rango de cada uno de los grupos, y en el eje Y se colocan las variables que se encuentran dentro de los rangos. Estos valores se representan en el gráfico mediante puntos, y es aquí donde se realiza el análisis para ver qué tipo de correlación se encuentra presente en el gráfico. Para visualizar de mejor manera esto, se puede colocar una línea cercana a los puntos para que sea más fácil identificar este tipo de correlación. En la imagen de la izquierda se pueden apreciar los valores del gráfico de dispersión, y a la derecha ya se muestra el gráfico de dispersión con la línea cercana a los puntos para mostrar cuál es la correlación que se tiene presente. Como se puede apreciar, contiene una correlación negativa, esto debido a que se encuentra en forma descendente. El control de proceso. Para el control de proceso se puede crear una hoja de registro, que es un formato preimpreso en el cual aparecen los ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos puedan recogerse de manera fácil y concisa. Las hojas de registro de datos son impresos que se utilizan para reunir datos en las cuales se pueden anotar de forma tabular o en columnas. Estas hojas se utilizan para llevar el control sobre algún proceso, para verificar si se está cumpliendo de manera correcta o no los pasos que se deben realizar para llegar a nuestro objetivo. Para que nuestro caso específico es mantener o llevar el control de su propio peso. Para crear la hoja de control se colocó de un lado ciertas acciones a realizar y del otro los días de la semana para verificar que sí se está realizando las actividades enlistadas ahí. En esta hoja llevan datos de la persona que estarán llevando el control o que estará realizando las acciones enlistadas. Aquí se puede apreciar la lista de control, que como ya se mencionó, en la primera columna se encuentran los hábitos o acciones a realizar y los días de la semana para que el usuario vaya marcando qué días y qué no realizó las actividades. Los gráficos de control son gráficos formados por límite superior de control, LSC, que es el mayor valor aceptado en el proceso. Límite inferior de control, LIC, es el valor más pequeño aceptado en dicho proceso. Y el límite central es la línea central del gráfico. Mientras más cercano estén los puntos a la línea, más estable es el proceso. Para crear un gráfico de control se debe de calcular los porcentajes que se pondrán en cada uno de los límites, superior, inferior y el central. Para ello es necesario calcular la desviación estándar, la cual nos permite ayudar a calcular los límites superior e inferior. Para calcular el límite superior se debe de sumar 1 al porcentaje de nuestras muestras y el resultado de esto se multiplica por la desviación estándar y así se obtiene el valor del límite superior. Para el límite inferior es el mismo procedimiento, solo que en lugar de sumarle 1 se le tiene que restar. Y para el valor del límite central, ese es el porcentaje de cada una de las muestras, o de todas las muestras. Aquí se puede apreciar en la imagen de la izquierda el valor de los límites superior, inferior y central, y del lado derecho el gráfico de control ya con los límites colocados. La información se obtuvo de las siguientes páginas. De mi parte sería todo, muchas gracias por su atención.